parte interna del motor. Nosotros estuvimos viendo el funcionamiento, la parte termodinámica, digamos, toda la cuestión del reglaje y distribución. Vamos a ver los componentes principales que participan en el funcionamiento digamos, de esta máquina térmica. Y después vamos a presentar las dos diferencias. O sea, de este lado tenemos un motor diésel, de este lado tenemos un motor de combustión. Todos los otros son motores de combustión interna de ciclo Otto, o sea, que funciona con combustible que se enciende, digamos, por chispa, y los motores diésel se encienden por compresión. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia una vez que hayamos visto, porque internamente los motores son prácticamente iguales. O sea, hay algunas diferencias que yo se las voy a ir marcando a medida que vayamos viendo las láminas. En general, todos tienen pistones, todos tienen bielas, cilindros, cigüeñal, o sea, el principio de funcionamiento es igual, es un motor de 4 tiempos. La diferencia fundamental es, digamos, el tipo de encendido que tiene, cómo gestiona la combustión interna a través de elementos distintos, ¿no es cierto? Se puede hacer un sistema para mí un poquito más sencillo. Utiliza solamente una bomba inyectora, en el caso de los motores antiguos, y después todos los motores de gestión electrónica casi utilizan los mismos componentes en cuanto a los ascensores. Los actuadores funcionan de otra manera, pero la lógica de funcionamiento es muy parecida al sistema de inyección electrónica nada. Dentro de lo que es el motor, y uno de los, digamos, uno de los elementos principales y que creo que el que más trabaja y uno de los que más sufre es el pistón. El otro día cuando hablamos yo decía, el pistón tiene el trabajo constante de subir y bajar, cuando baja hace la aspiración, cuando sube comprime, luego se aguanta toda la presión. Bueno, y dentro del pistón vamos a ver un elemento, fundamentalmente el elemento que lo une a la biela, que es el perno del pistón. Vendría a ser el que va alocado en el orificio que tiene el pistón al costado de la falda, ¿no es cierto? Este es el que lo une a la biela, que es la pieza que estamos viendo acá, y la biela es el que une el pistón al cigüeñazo. Lo que vemos acá son las ranuras donde van a ir alojados los aros. Vamos a ver en esta otra lámina. Tenemos digamos, la primera ranura, que es el aro de compresión. Sí. Disculpa mi ignorancia. Sí, para eso estamos. Para preguntar y aprender. Lo que más de desgaste tiene es el pistón. No, más desgaste no. Eso también lo cargo. No, es lo que más sufre, digamos. Está el pistón, digamos, en realidad no debería tocar al cilindro en ninguna parte, sino justamente estamos empezando a ver la parte de las ranuras y para ahí está. Pero ¿por qué digo que es el que más sufre? Porque digamos, es el que se aguanta toda la presión de la combustión, o sea, de la combustión, la expansión, o sea, el refuerzo que tiene que tener la parte de la cabeza del pistón, la diferencia de temperatura que, digamos, a la cual está solicitado todo el tiempo, en el momento que hace la ignición se produce un enfriamiento importante porque la mezcla que entra, que viene del aire, digamos, a partir de combustible, y en la evaporación que se produce, el pistón realmente se enfría bastante y después recibe los entre 700 y 1200 grados, que es la temperatura que alcanza en la cámara de combustión. Y la presión es enorme, digamos, a lo que está solicitada parte de la cabeza. Entonces, y después otra cosa, que son los cambios, digamos, de dirección, donde sufre grandes fuerzas inerciales, ¿no es cierto? Porque el pistón viene a una velocidad lineal importante, cuando está girando a 5.000 vueltas, y cuando llega al punto más superior, la velocidad es cero, se produce inclusive estiramiento, o sea, tiene parte elástica donde el pistón sufre. Yo tuve un caso, no sé si yo tenía un camión que le usaban para auxilio, digamos, y le repararon un motor, se le pusieron un pistón original, era japonés, toda la historia,
Yo no sé qué pasó con la calidad de los pistones, pero tenía la altura del pistón perfecto, pero el vehículo cuando estaba cargado y subía, o sea, que trepaba, por un derrapado hacia esa zona, empezaba a golpear. Después de la rectificación, y me hizo un rectificador que había de la vuelta de la vida. Bueno, lo desarman y resulta que el pistón pegaba en la mano. Se revisó todo y la altura estaba bien, pero el pistón cuando se calentaba, se estiraba. Y eso son cosas increíbles, pero que se suceden. Entonces tenemos las ranuras donde van a ir a los cuatro pistones, los aros, donde internamente en esa parte hay unos refuerzos, generalmente, sobre todo cuando son, las diferencias de todas cuando son pistones de motores diésel. Tienen un refuerzo que iría que iría, digamos, entre la parte del aro y reforzando el orificio, a este lado, el orificio del perno. O sea, internamente por acá tiene un refuerzo de aceite. Eso es cuando el pistón pertenece a un vehículo diésel. Y en general vamos a ver pistones con tres ranuras. La primera ranura es la ranura de compresión. El aro de compresión, en general es un aro cromado, mucho más duro, porque además resiste mucha más temperatura. El segundo aro, hay una discusión entre media biblioteca que le dicen aro de compresión y otro que le dicen el primer aro de aceite. Un aro que tiene la doble función, ¿no es cierto? Porque ayuda al aro de compresión, pero alguien empieza a hacer el trabajo de retener el aceite, o sea, los cilindros, esto estaría, digamos, corre adentro de un cilindro. En general, todos los motores modernos tienen un inyector de aceite que trata de mojar largar un chorro justo que pegue a la cabeza del pistón, para enfriarlo también. Y de paso, el salpicador lubrica el cilindro, pero el aceite no puede pasar de la segunda ranura hacia arriba, porque se quemaría en la combustión. O sea, y el aceite es combustible. Entonces, ahí cuando viene el problema que dice humea el motor. claro, por un lado tenemos el problema de lo que serán los humos. La contaminación que genera un aceite quemado, porque en la combustión participan, digamos, distintos elementos que tiene el aceite que contaminan, como lo que es el azufre, y que no se deben combustionar. El azufre es un lubricante. Está prohibido en los combustibles. Ahí es que los gasoil, digamos, todos los gasoil se empezaron a evolucionar a partir de las normas Euro 4, Euro 5, fueron a partir que le sacaron el azufre de la mezcla, ¿no es cierto?, que forma el gasoil. Cada vez menos porcentaje, los últimos gasoil que están permitidos son los de 500 partes por millón, que son el gasoil común, que ya casi no lo venden en ninguna estación de servicio. Hoy, si tenés un auto diésel a bomba, digamos esto, tenés que usar ese gasoil, no podés usar el gasoil, el plus, digamos, no sé cómo se llama comercialmente, el euro, digamos, porque no tiene ningún porcentaje de azufre. Entonces las bombas que se lubrican justamente con el gasoil se destruyen los inyectores, o sea, directamente es un problema. Bueno, entonces, cosas, digamos, a tener en cuenta cuando uno ve un pistón para diferenciarlos o para controlar. Lo importante es el estado de las ranuras, el aro. Es muy importante que el aro realmente entre y que se pueda deslizar en todas las ranuras, porque si llega a haber algún defecto en el maquinado, el aro cuando se produzca la dilatación del pistón, el aro se puede quedar pegado o quedar pegado o cerrado, o quedar pegado en algún momento que está al máximo expansión y rayar el cilindro, puede hacer bastantes daños, ¿cierto? Hay diferencias en medida, digamos, cuando
el cilindro, digamos, acá adentro donde va el pistón. Si yo rectifico el cilindro, bueno, tengo que poner un pistón supermedida porque tiene que tener una tolerancia, una luz. Igual ustedes no van a armar porque se puede van a vender, entonces tener la precaución de que esté, si está estándar, que sea un estándar, que si esté en supermedida, ese tipo de... Una consulta. Sí. Uno, por ejemplo, cuando va a medir el pistón para venderlo, ¿siempre se mide de donde va el perno de la biela para tomar la medida, para sacarlo? ¿O se puede medir de la cabeza de arriba? Mira, lo ideal, habría que ver el catálogo cómo viene, ¿no es cierto? La parte de menor diámetro del pistón es justamente la parte de la cabeza. Si vos tomás con el calibre, digamos, la parte de la cabeza, va a haber una diferencia importante a lo que sería la parte de la falda en esta parte, o sea, abajo del perno. Pues yo cuando sabía vender lo que era Peugeot, los hacían medir porque el Peugeot, el 504-2000, viene dos medidas de pistón, por más que sea diámetro 88 y diámetro 85, pero nos hacían medir el perno. Y hay otro que me decía que se medía del pistón de arriba, por eso me quedó la duda esa toda la vida. En la parte, digamos, la parte del pistón, obviamente no vas a medir acá en el perno porque te va a dar una diferencia. Claro. Pero justo abajo del perno es la parte de mayor diámetro. Claro. Porque el pistón, digamos, arriba es redondo, o sea, no hay un corte con un pistón nada. El pistón en la parte de la cabeza es perfectamente redondo. Pero hacia abajo el pistón es, si fuera redondo, los pistones son redondos abajo también. Bueno, abajo tiene más una forma de elíptica, o sea, Es como echar es por como los si fuera poros. ovalado. El mayor diámetro lo va a tener justo a la altura del eje del perno. O sea, y después hacia, digamos, si giramos 90 grados, ahí es más finito. Porque en realidad lo que toca, así, no lo toca el cilindro, sino donde hay una pared, una partícula de una superficie con aceite, es en la parte de la falda, en esta parte de acá, que es la que lo guía al pistón. Hoy los pistones son mucho más chiquitos, casi no tienen falda, porque en realidad, digamos, con la cabeza, antes la distancia del eje del perno a la cabeza del pistón era grande, entonces tenía que tener falda para que el pistón no se cruzara. Hoy los pistones son muy bajitos, los aros son, la mayoría de los motores modernos tienen aro 1,2, antes había aro 2,5, 3, que se ve una barbaridad. Hoy buscamos el menor rozamiento, o sea, porque lo que sí roza, toma contacto con la camisa, es justamente la superficie del aro. O sea, el aro es lo que sella, ¿cierto? O sea, lo que vos armás un pistón con aro y lo que toca la camisa es el aro. El pistón tiene una luz más o menos de entre 8 y 10 centésimas. Es la diferencia entre el diámetro máximo que es en la falda al diámetro máximo del cilindro. Después sí, en la cabeza debe por ahí hay cerca de 20-25 centésimas de luz, o sea, es mucho más grande. Lo que pasa es que dilata muchísimo, porque ahí está toda la temperatura. Bueno, los pernos también van a tener en supermedida, pero en realidad hoy se vende un subconjunto. O sea, vos vas a vender un subconjunto y viene con el perno y los bajos. Generalmente, ¿no es cierto? Viene todo de esa manera. Y los pernos pueden ir, que eso es importante, pueden ir flotante, acá dice libre, pero puede ir flotante tanto sea en el pistón como en la biela. O sea, flotante quiere decir que el perno va a deslizar tanto sea en el pistón como en la biela, no va a ir clavado en alguna de las partes. Hay otro tipo de motores que va clavado en la biela y va flotante en el pistón. Lo que quiere decir que tiene que tener, en este caso, cuando es flotante en el pistón y en la biela, necesita lubricación en ambas partes. El hecho de que sea deslizante quiere decir que tiene que tener la luz suficiente para que siempre haya una película de aceite. O sea, un motor sin una película de aceite entre dos materiales se clava en poco tiempo.
también están las otras versiones que utilizan un sistema que va clavado en el pitón y va flotando en la vela, que lleva una vela con buje. Cuando es flotante en ambas partes, tiene que llevar seguros, porque si no, el perno se va para cualquier lado y llega al cilindro y hace el estrago. Bueno, la biela, esta es la biela vista en forma completa. Acá va a ir el ojo, digamos, para el perno, y acá va a estar agarrado en el movimiento cigüeñal. Entonces, en esta parte lleva el cojinete, que son los famosos cojinetes de biela, o los cojinetes de bancada, que son parecidos, siempre los cojinetes de biela van a ser más chicos, ¿sí? Y vienen en dos partes, en dos piezas. Van a ver, y eso es importante, cuando por ahí vienen a comer un cojinete de biela, puede haber bielas que tengan traba, o sea, va a haber cojinetes que en el respaldo del cojinete tienen una muestra que es la traba para que calce justo en la biela, y hay hoy muchos motores que directamente no traen traba, directamente el cojinete es totalmente liso. Por eso son los distintos. En la antigüedad todos los motores tenían un poquito de traba. Bueno. Y vamos a ver ahora el cigüeñal. El cigüeñal, nosotros lo estuvimos, desde donde estuvimos haciendo girar los motores el otro día, digamos, ahí estábamos en la punta. Y en aquel motor se lo alcanza a ver, digamos, allá en el corto. Va a ser, se podría decir, prácticamente el corazón del motor. La función principal del cigüeñal es transformar el movimiento alternativo del pistón y la biela en un movimiento circular, ¿no es cierto?, para generar movimiento. O sea, el cigüeñal va a ir montado, va a girar sobre sí mismo, digamos, sobre su propio eje en esta línea. Estas son las bancadas, ¿no es cierto? Y entonces los brazos, digamos, donde están los muñones de biela, son los que van a girar cuando van hacia el gráfico de las coordenadas cartesianas y veíamos todo el traslado angular, digamos, en la carrera del pistón. Bueno, el cigüeñal lo que hace es transformar ese recorrido directamente en un movimiento constante, alternativo, variable según sea la velocidad, la revolución del motor. Estos son cigüeñales viejos que eran de 3 bancadas en 4 cilindros. Los cigüeñales, todos los cigüeñales en los motores de hoy, ustedes tienen una regla. Si el motor tiene 4 cilindros, más 1 son la cantidad de bancadas. Si el motor de 4 cilindros tiene 5, un motor de 6 tiene 7. Y después, bueno, los motores en B, digamos, van a tener también, según la cantidad de cilindros en línea que tenga cada B, más 1 van a ser la cantidad de bancadas que tenga, ¿no? Y la forma del cigüeñal está construido en un acero con alto porcentaje de carbono, porque tiene que tener un tratamiento térmico diferenciado, no puede ser una pieza dura como un vidrio. Hay una regla en lo que es los tratamientos materiales, la dureza de los materiales, es decir, la dureza va a acompañar la fragilidad. O sea, un material excesivamente duro es excesivamente frágil, como es un vidrio, digamos. Difícil agarrar un vidrio, pero por ahí le pegamos con una piedrita muy chiquita y lo destruye. Entonces, el cigüeñal va a tener un tratamiento, digamos, de templado en las partes de cementado, nitrurado. El nitrurado en general va a ser completo, en donde se le va a dar una dureza superficial a las zonas donde van a ir los cojinetes, ¿cierto? Porque tiene que ser una zona extremadamente dura. Ahora, en toda la parte de los contrapesos y en general, en lo que es la estructura del cigüeñal, el ánimo del cigüeñal tiene que ser elástico, porque si uno pudiera ver el cigüeñal funcionando, el cigüeñal se está torsionando todo el tiempo. O sea, en el momento que el cilindro 1, digamos, produce la combustión, la fuerza va a estar, digamos, el brazo de palanca se va a estar generando en este muñón, y con
lubricación, que acá lo podemos ver, cosas a revisar cuando si vendieran un cigüeñal, lo que habría que revisar fundamentalmente es que tenga los tapones, los orificios de lubricación se hacen con una máquina con perforaciones de mecha y que atraviesan, digamos, hay que ver, puede haber las dos bancadas juntas que sean lisas, en este caso parece que la bancada del medio es la bancada lisa. Entonces, según la bancada que tenga el orificio de lubricación, va a ser la que tiene el mechazo, se podría decir, hacia el muñón que va a tener inmediatamente al lado. Entonces, va a tener una perforación en ángulo para que pueda pasar por el centro del cigüeñal y llegar a transportar el aceite para que se lubriquen los muñones bien. De un lado, sobre todo del lado del contrapeso, generalmente si hacemos una perforación acá, entre este y este, por ejemplo, de este lado se va a observar un taponcito. Hay que revisar si tiene tapones. En algún lado va a tener tapones porque el aceite viene, cuando veamos lubricación, el aceite viene del bloque por las galerías internas del bloque, que serían las venas del cuerpo motriz, digamos, y va a llegar a todas las bancadas, ¿cierto? Porque se tienen que lubricar todas. Algunas de esas bancadas van a ser las que comuniquen con los muñones para que a través de circular por los cojines, de llenar el interior del muñón y ir al muñón de biela, se va a transportar por ahí. Entonces, una de las cosas que hay que verificar, en el caso de cigüeñal, es controlar que no le falte ningún tapón, que esté ese aspecto totalmente incompleto. Obviamente son nuevos cuando está todo rectificado, pulido perfectamente en orden. Esta es la parte de lo que llaman la brida, donde va sujetado el volante del motor. Y cosas que van a notar, digamos, en los contrapesos realmente tienen como perforaciones con un punto de mecha que son para el equilibrado dinámico. O sea, esta es una pieza que, si la ven, es muy difícil de equilibrar, porque tiene pesos disímiles. Por eso los contrapesos tienen esta forma para balancear, digamos, el peso excedente que tienen los muñones. Si lo ven, están opuestos a los muñones de biela. Entonces, bueno, esas otras perforaciones tienen que ver para lograr un balanceo dinámico y que no tenga vibraciones, porque esto girando, si tuviera vibraciones sería muy destructivo, ¿no?, para el funcionamiento del motor. Una consulta. Sí. ¿Cómo le da la dureza? Para darle dureza a una parte que no sea flexible. Porque la dureza sería con un tratamiento térmico, químico. Los tratamientos en general, el tratamiento de lo que es el nitrogrado son en hornos, digamos, a una temperatura determinada donde el material es como que abriera el poro, y dentro del horno hay como una lluvia de algún material que puede ser alguna aleación que tenga que ver con el cromo, con alguno de esos materiales. Yo te pregunta que me decís tiene una dureza y la otra parte es flexible. Ahora te sabré. ¿Cuáles son las partes? Son los muñones. O sea, los muñones, ahora entendí la pregunta. Los cinco, en este es un motor 4 cilindros, 5 bancadas. Los 5 muñones de bancada van a tener un templado o un cementado. El cementado se da hoy, digamos, con bobinas de inducción. O sea, son bobinas que tienen justo ese tamaño y entonces por inducción eléctrica, digamos, se calienta la pieza a una temperatura determinada y luego sufre, si es un templado, tiene que sufrir un enfriamiento bioeléctrico. Y cuando es el cementado, digamos, es a través de una baja de temperatura más gradual, ¿cierto? Pero también dándole alta temperatura. Si yo calentara todo, estaría calentando absolutamente todo el cigüeñal. Se hace después sin nitrogrado, y el nitrogrado
pero que eso le da, es como para decir, es un baño sauna, es para relajar, digamos, tensiones. Profe, Sí. le hago una consulta que los chicos preguntan. ¿Qué es la bancada? La bancada es lo que asienta en el bloque del motor, ¿no? Claro. Acá tenemos ¿Qué es eso? las 5 bancadas, ¿no es cierto? Estamos hablando, sería la bancada de este motor. Acá van a estar las medias tapitas, digamos, en el medio continente. Y justamente por adentro del bloque, digamos, esto no es la parte de lubricación, pero ya que estamos preguntando, el motor va a tener una bomba de aceite que va a ser la encargada de. El aceite va al fondo del motor en el cárter, en todos los motores normales, digamos. Hay motores que cárter seco, pero bueno, no es el caso de lo que tenemos en el cárter. La bomba lo que tiene la función de agarrar el aceite del fondo del cárter, darle una presión y un caudal determinado que en la antigüedad tenía una presión máxima limitada. Hoy hay muchos motores que directamente tienen una válvula electrónica que va compensando el caudal y la presión. Todo en función del menor esfuerzo, digamos, de bajar consumo, de tener mejor rendimiento. O sea, los primeros motores que tuvimos en el sistema fueron los PHP, que es un motor que incorporó tanta tecnología que todo el mundo está asustado con esos motores, pero es un motor fantástico que realmente tiene un rendimiento espectacular, ¿no? Entonces, pero lo normal es que la bomba levanta presión, que la válvula de alivio, cuando llega a cierta presión, deriva el aceite para una galería que retorna el cárter, porque no se justifica demasiada presión, porque se empiezan a producir lo que se llama caviteo, o sea, espuma. Se puede producir la espuma, que la espuma tiene aire, y las moléculas de aire, digamos, rompen la película de aceite, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es el caudal, digamos, la presión. Uno de los motivos por los cuales los autos dejan de traer el manómetro de presión de aceite es porque si no, nosotros tenemos la cabeza que el auto tiene que trabajar a 60 grados y a 200, a 120 bares de presión de aceite. En realidad hoy los autos trabajan a 110, 120 grados y a lo mejor a 2 kilos, digamos, porque no importa la presión, sino importa el caudal. Y entonces si alguien tiene un Volkswagen, Volkswagen o el tren, vos te subís y lo pones en marcha, a 2 minutos dan 90. Sí. O sea, si le pones la escala, el auto está a 40, no está a 40, está a 70. Y después cuando prende el eléctrico llega a 110, pero la búsqueda está en 90. Entonces vos no te preocupes. Y hoy no tiene ni reloj, ni luz. Pero bueno, el aceite va a venir, digamos, por una galería principal, va a pasar por este alojamiento que acaba el filtro de aceite, se va a filtrar y vuelve a una galería principal que está siempre de punta a punta del motor y de ahí deriva a las 5 bancadas. O sea, lo que más tenemos que lubricar son las bancadas. Una derivación de esas 5 galerías de las bancadas son 4 inyectores que van a tirar aceite a los pistones. Es lo que yo les comentaba hoy la mayoría de los motores, primero eran los diésel, ahora la mayoría de los motores tienen un inyector que tira aceite al pistón. Entonces, constantemente, digamos, sobre todo apuntado a que le pegue a la cabeza en el momento de la combustión, cosa que esté refrigerada, en ese caso el aceite. Entonces, las bancadas van a estar en contacto, como dijimos, con las bancadas del cigüeñal. Y luego llevan una etapa, que en esa etapa va a tener va a tener la otra medio continente. Puede llevar 5 tapitas individuales o como muchos motores ahora que tienen con un semicárter, o sea, el bloque más corto y después te llevan como un agregado donde tiene ahí el semicárter con todas las bancadas. Y algunos motores, además de ese semicárter, tienen árboles, estoy
aislar, digamos, el cigüeñal del fierro, ¿no es cierto?, lo que sería el motor para que gire libremente. Lo que hace el aceite es formar una película que va a estar entre el cojinete y el cigüeñal. O sea, se podría decir que el cigüeñal, cuando el motor está parado, está apoyado digamos, contra el cojinete. Este motor está al revés. Imaginemos que estuviera para el otro lado, estaría apoyando contra las tapas, por el mismo peso. O sea, yo tengo el cigüeñal acá, está sujetado por las 5 tapas de la bancada. El peso que tiene el cigüeñal, las bielas, los pistones, todo lo que están apoyados en el cigüeñal, por una cuestión de, digamos, de fuerza de gravedad, ¿no es cierto? El cigüeñal va a estar apoyado sobre la bancada. Entonces, es tan importante por eso la calidad del aceite, lo que es la densidad, digamos, del aceite, el grado justo que tiene que tener, porque en el momento que el vehículo arranca los primeros giros hasta que levanta presión, que a veces son 2-3 segundos, digamos, hasta que arrancó y levantó la presión, el cigüeñal recién ahí se levantó y empezó a flotar. O sea, imagínate que en realidad gira flotando en una película de aceite. Si no fuera así, es imposible que un motor dure 200, 300.000 kilómetros, muchísimo más si lo cuidamos. Entonces, ahí, por supuesto, si tienen la buena conducta de no cambiarle el aceite, la buena conducta para los mecánicos, a lo mejor en 40, 50.000 kilómetros se van a empezar a tapar los filtros que se veían y vamos a tener trabajo. Y ustedes van a tener después. Nos beneficiamos todos. En definitiva. Bueno, la otra cosa que me faltaba acá son estas media luna que tenemos acá, que son los cojinetes axiales. Los cojinetes axiales tienen la función de regular, digamos, el movimiento, digamos, axial que no debe tener el cigüeñal. Y eso, ¿por qué no debe tener el movimiento axial? Porque si se mueve para todos lados, la viga no va a saber para dónde ir. Y me va también, a través del perno, me va también a desalinear el pistón. Entonces, cuando yo armo el motor, digamos, una de las cosas importantes, por eso a ustedes no les interesa, pero es información. Es importantísimo lo que llaman el escuadrón de la viga. O sea, yo si trazo un eje imaginario por donde iría el perno del pistón y otro eje imaginario por donde va a estar el movimiento cigüeñal, tienen que ser perfectamente paralelos. Porque si no, digamos, si esto no está paralelo con esto, alguno de los dos va a estar, digamos, tocando en forma diferente. ¿No? El pistón, en vez de estar superalineado, va a estar corriendo para un lado y bueno, va a producir desgastes que no son convenientes. Entonces, los cojinetes axiales tienen que impedir que el cigüeñal vaya y venga. Por supuesto que van a tener un respaldo de acero, igual que los cojinetes comunes, y la parte de donde tocan el material antifricción. Si no tuviera los cojinetes, los axiales, el cigüeñal pega sobre el costo del bloque, sobre los cuellos. ¿Quién gasta a los cojinetes axiales? No sé qué se les ocurre. Imagínense que acá, a ver si sigue falta mucho. Acá en esta parte va el volante del motor. Y en el volante del motor va fijado el embrague. Y cuando ustedes pisan el pedal de embrague, ¿tienen idea qué están haciendo? Fuerza. Sí. Depende. Bueno, vos estás haciendo una fuerza, digamos, hay una palanca, digamos, vos tenés una fuerza por distancia al perno del embrague y después va a haber una palanquita más chica, cosa que vos tengas la mayor fuerza, digamos, hacer un trabajo. De ahí puede haber un cable, puede haber una bombita hidráulica que va a mover un sistema, pero en definitiva uno que va a estar moviendo es un mecanismo que termina en la crapodina empujando. La crapodina es un rulemán, ¿no es cierto? Que va a terminar empujando el diafragma del embrague. Les podría traer para que vean
Y el embrague lo que hace es separar el movimiento del cigüeñal del movimiento que va hacia la caja. O sea, pues yo tengo un motor, cualquiera de estos motores, para que el vehículo yo lo pongo en marcha y está regulando. O sea, está regulando ¿por qué? Lo otro vez lo hablaba. Porque tiene que tener una velocidad de giro determinada para que el motor no se pare. O sea, para que se produzcan las 4 explosiones, el volante almacene inercia, el motor quede regulando parejito, que no vibra nada en el auto, necesito por lo menos 800 vueltas, ¿cierto? En un motor común. Ahora yo la caja la tengo que tener parada para cuando yo ponga la marcha. Si no yo pongo la marcha, el auto sale a 800 vueltas por minuto, o sea, hay una reducción. Va a pegar un tiro y va a salir volando, digamos, entonces no habría ninguna posibilidad. El embrague lo que hace es parar la caja. O sea, cuando el auto está regulando, ya hay que se den una... Yo tengo acá el eje cigüeñal y acá tengo lo que sería la directa de la caja de velocidad. La directa de la caja de velocidad va a tener una serie de engranajes, uno más chico, acá uno más grande, después acá uno más grande, acá uno un poquito más chico, que van a hacer las relaciones de marcha. O sea, como el motor no tiene la máxima potencia a 800 vueltas, sino por ahí lo tiene a 5500, y la mayor fuerza, que se llama par, muchas veces escuchan el par, el torque, lo van a tener de las 2500 y 3000 vueltas. Yo no lo podría tener acelerado a 2000 vueltas y soltar y poner la marcha. Voy a buscar un montón de virutas de fierro roto y no. Entonces, el vehículo tiene una serie de desmultiplicaciones. Hacemos la analogía con la bicicleta. O sea, si yo estoy en una subida así, quiero salir con la corona grande y el piñón chico, se tiene que poner 5 arriba del pedal para que empiece a rodar. Entonces, ¿qué hago? Pongo la corona más chica y el piñón más grande, ahí tengo una reducción final que hace que yo pedalee muchas veces y la rueda gire menos. Eso son las desmultiplicaciones. Serían las relaciones de cambio. Entonces, yo voy a poner la corona más chica y el piñón más grande, pero para eso yo puedo venir, ya vengo en movimiento. ¿No es cierto? Ahora, si yo tengo el motor dando vueltas, porque tiene que estar regulando la velocidad de ralentía, y quiero acá hacer los cambios, o sea, a la caja no la puedo parar, no puedo romper los engranajes. Entonces, para eso, por más que la caja tenga frenos sincronizadores, desplazables y todo, lo vamos a ver después así simplificado. Entonces yo necesito que la caja, lo que sería el eje primario, para que seamos este un eje que se llama, digamos, el primario, y este eje es el secundario. Y después acá vuelve a subir y sale por la cola de la caja al diferencial, al semieje, a la fuerza. Entonces, el eje primario tiene que estar parado para que yo pueda poner los cambios. Entonces, la única forma de pararlo es separarlo de la caja de velocidad. Entonces, yo tengo el volante de motor, digamos acá, tengo un disco de embrague, que acá tiene una estría, y ese disco de embrague está, digamos, la directa tiene una estría que entra, engrana justo en el disco de embrague. Y después voy a tener una placa de presión. Esa placa de presión tiene como unas patitas acá, ¿no es cierto? Esa placa de presión, cuando está toda atornillada, está apretando el disco de embrague, cosa que no haya ninguna posibilidad de que patine. O sea, ahí el embrague está, digamos, embragado. O sea, también siempre lo decimos al revés, pero realmente el embrague cuando está accionado es porque está apretando el disco. Cuando yo lo aprieto, digamos, cuando yo aprieto el pedal de embrague, lo que yo estoy haciendo es buscar un mecanismo que acá está fijo, que tiene que ser forzosamente un rodamiento, porque esto está dando vuelta y lo que lo va a apretar al embrague es quieto. Entonces, esa es la crapodina. La crapodina tiene un rulemancito, donde si uno agarra la parte fija
tiene unas palancas que van a separar el espejo que está apretando el disco contra el volante. Entonces, en ese momento, el disco queda liberado, entonces el vehículo está regulando y yo puedo poner toda la marcha que no va a pasar nada. ¿Cuál es la pregunta? Pregunten, así se hace más divertido. Es que tiene vergüenza. ¿Eh? Es que tiene vergüenza, ¿viste? Justamente eso, que ese era el momento cuando lo libera el disco y entra el cambio. Que de ahí es cuando se separa Claro, el tiempo. cuando yo aprieto el embrague, lo que estoy haciendo es desembragar, digamos, es producir el desacople del disco con respecto al volante y a la placa de presión. Sí. El conjunto placa y disco, bueno, la placa es la que aprieta el disco contra el volante. Entonces, yo estoy haciendo fuerza para acá. Y acá, ¿qué hay? Acá está la avenida del Cigüeñal y después acá está el Cigüeñal con los muñones, digamos, con todo eso que tenemos ahí. Entonces, cuando yo aprieto el embrague, cuando yo aprieto el embrague, estoy ejerciendo una fuerza hacia allá. Entonces, hay una de las partes de los corrientes axiales que están levantándose constantemente esa fuerza que vos estás haciendo. Y entonces produce un desgaste. Es lo que produce el desgaste, porque si no, si mañana se tendría que poner con el embrague. Profe, una pregunta. Cuando se corta el embrague, por ahí veo que se puede manejar con el cable cortado a ciertas revoluciones, podés meter marcha. ¿Por qué es eso? O sea, que la revolución esa que te da como el espacio, la separación. No. ¿Qué es? No, voy a traer un embrague. Así lo entendemos un poquito más. Ese sería el diafragma, ¿no? Claro, el diafragma es esta parte de acá, ¿no es cierto? La placa es el conjunto completo. O sea, la placa tiene una estructura, que sería toda esta carcasa. De este lado tiene lo que sería el espejo, que es la parte que va a hacer presión y donde va a tocar, digamos, los discos de fricción, ¿no es cierto? Y del otro lado del volante tiene también una parte rectificada, que no debería estar así oxidada, que también es de un espejo a donde el disco va a trabajar, ¿no es cierto? Ahí. Y entonces después, esto cuando yo lo aprieto, ahí ven que tiene una separación. Cuando yo le pongo los tornillos y los ajusto, si a alguna vez se le ocurre ponerse a ajustarlo, nunca tiene que ajustar un tornillo al mango uno a uno, sino que tiene que ir apretando de a poco. Porque existe la posibilidad de que se flexione mal la placa y se parte, o se parte el diafragma. El diafragma hace los efectos, antes eran con unas patitas, con resortitos, bueno, esto es un acero durísimo con mucha que flexiona y que está, digamos, acá tiene un anillo y ese anillo sería justo el pivot a donde cuando yo empiece a apretar, yo voy a empezar a apretar los tornillos de la placa. El disco va a hacer presión y va a moverlo para atrás, digamos, el espejo, y entonces ahí va a quedar con presión, porque le da la presión de la dureza del diafragma. La dureza del diafragma y la forma en que está, digamos, en la palanca. Esto es la cuestión de palanca de primer grado, o sea, según el punto donde yo ejerzo la fuerza, a donde tengo el pivot y después la otra distancia donde voy a colgar el peso, bueno, si yo tengo la misma distancia, voy a hacer mucha fuerza. Si tengo una distancia más larga, trabajo fuerza por distancia, bueno, entonces ahí es la ventaja. Sí. Una pregunta. Usted dijo que hay una distancia entre lo que debe ser el disco y el espejo que tiene ahí atrás. Sí. Cuando nosotros accionamos el embrague, digamos, metemos el pedal, veo que hay muchas personas que manejan con el pie en el pedal y el embrague. Cuando vos manejas así, obviamente le hace un desgaste prematuro del embrague, pero ¿por qué? Porque No. el disco queda patinando sobre el espejo o porque se desgasta más rápido. No, vos cuando normalmente dejas el pie pisado, ¿no? Una cosa es llegar al semáforo, poner primero y quedarse con el pie apretado, que ahí sí, ahí que estás haciendo fuerza sobre el diafragma, sobre el cigüeñal, sobre el cliente, o sea, lo bueno de saber qué pasa adentro es que te das cuenta de la cantidad de cosas que estás rompiendo cuando manejas
está haciendo fuerza, o sea, la crapodina está haciendo fuerza sobre el diafragma. La crapodina es un problema. Sí, lo que se vendría a gastar sería la crapodina en ese caso. La crapodina, el diafragma acá, que muchas veces se gasta de tal forma que llega un momento que la crapodina se mete adentro. O sea, pero además de eso, cuando el motor está andando, vos tenés la primera puesta y tenés el embrague apretado, ahí sí, digamos, esto está girando, porque está girando solidario el volante, pero el disco está quieto. O sea, cuando yo aprieto el embrague, o sea, lo que sucede es que el disco se queda quieto y esto sigue dando vueltas. Cuando yo suelto el embrague, la presión del diafragma lo que hace es apretar este espejo contra, o sea, acercarlo al volante. Claro. Entonces, y esto es un elemento de fricción como un freno, tiene el mismo compuesto de una pastilla de freno, de una cinta de freno, muy parecido. Lo que le llaman Fedor de una época, digamos, que era una marca en realidad, pero es un compuesto. Entonces esto se va, o sea, tiene un alto coeficiente de fricción, entonces esto enseguida se va a arrastrar y va a dejar de arrastrarse. Y entonces ahí se produce el acoplamiento. O sea, gastas la crapodina, gastas los foros del disco, gastas los corginentes axiales, o sea, es malo. Claro, eso es lo que te estoy diciendo cuando tenemos el pedal a fondo. Si lo tenés apretadito, así que uno descansa el pie, Claro. que es cómodo. Sí. Que cómodo, tiene una piecita ahí. Por eso después hay muchos autos que tienen una apoya pie al lado. Cuando te quedás con eso apoyado, estás forzando que, digamos, que la crapodina no deje girar nunca. Entonces, estás gastando el relevante. Porque adentro tiene un relevante. Y comiendo el centro del diafragma, de a poco. Y también se está gastando acá. Este es un embrague nuevo. O sea, esto es de unos motores. Cuando tuvimos el convenio con el gobierno que hablamos hoy, un día en la época esa que está la Agencia de Promoción del Empleo, hicieron un montón de especialidades, entonces nosotros dábamos mecánica, teníamos 120 personas metidas acá en distintos turnos, y entonces una de las cosas era que ellos nos iban a dar material. Fuimos a un depósito que tienen en la zona sur, y había motores Fiat, motores tipo 0 kilómetros desarmados, pero así, una pieza llena, pero llena. Pero nunca anduvo ninguno, 0 kilómetros. Y bueno, yo ahí tenía el camioncito ese de la grúa, fuimos, cargamos los 6 motores, 6 pedazos, y lo hicimos andar a los 6. Y después se llevaron un montón, y había cosas más, no la vieron a buscar nunca más. Entonces, por eso es este conjunto que es nuevo, esto no anduvo nunca. Así que, y con relación a eso que me acuerdo ahora, algo que es importante. Por las dudas, si tienen algún motor nuevo, se les ocurre un semiarmado, no sé, que habré hecho y por algún motivo le sacan las 5 papitas para sacar el cigüeñal para mirar algo, nunca jamás en la vida los vayan a cambiar, digamos, ni de lugar ni de posición, porque el interior del blog sería esta parte así en el cojinete, con la tapa puesta, ahí eso se llama interior de bancada. El interior de las bancadas está, digamos, alezado en un eje perfecto, entonces con las tapas puestas en una posición. O sea, normalmente tiene una numeración que puede ir el 1 desde la distribución para atrás, o si es un Renault, el 1 desde el drive para atrás, o sea, un francés, digamos. Y también van a tener alguna identificación o no. Hoy muchos motores acá la tienen el número de su lado. Entonces, ni a las reglas ni a las bancadas las deben cambiar de lugar, porque el motor no gira directamente. Cambias una sola y no lo podrás girar porque está fuera de. Bueno. ¿Pierde el balanceo? No. O directamente ciclado. El cigüeñal es
es derechito. Sus apoyos tienen que estar perfectamente en una misma línea. Si vos cambias una de las tapas, a lo mejor por 3-4 centésimas está desplazado, porque además cuando tienen que hacer el interior perfectamente redondo, y no es lo mismo hacer el interior de una forma que dar la vuelta a la tapa. Por más que vos no lo veas, es como el sol, siempre está cruzado. Una biela que le saque y le dé vuelta a la tapita, el motor, pero 100% con seguridad que no gira. No hay que girar todo, no va a girar, se clava en serio. Bueno, del embrague quedó claro. Sí. Vale. Y bueno, y este sería en el caso de este motor, en general la parte de los axiales pueden ir, la mayoría los tiene o en el medio o en la última banca. En general es así. Los motores más modernos, la mayoría ahora lo tienen arriba. Entonces sucede muchas veces cuando se desgasta que también se desgasta el cigüeña. Cuando sufren probablemente los motores, los Fiat, los Fide, los 1.4, eso tienen muchos problemas y por ahí tienen fuga de aceite. O sea, los aceites tienen en todos, las luces de cojines, en todos tienen una luz determinada, cuando hay mucho desgaste, fuga de aceite, baja la presión y tenemos problemas. Y ese es el tema de la. Vamos a pasar ya para ir terminando el tema de las válvulas. La válvula es otro de los elementos que está realmente exigida en gran parte por el problema del esfuerzo mecánico, digamos, que tiene una válvula abre y cierra, es la que está encargada de dejar entrar la mezcla y luego la de escape, la que había dejar salir el escape, entonces los gases queman. Entonces, más o menos entre 4 y 5 mil vueltas la válvula va a subir y bajar. O sea, cuando sube, o sea, cuando se abre, mejor dicho, cuando se abre es porque la leva a través de algún componente, digamos, que puede ser un botador o un balancín, digamos, la hace, digamos, la leva bien, ¿se acuerdan que vimos la forma que tiene la leva, la leva, que tiene un círculo de base? Me miran la cara que estás hablando muy bien, entonces digo, la leva, el árbol de leva se debe encontrar, tiene esta formita, ¿no es cierto? Así, entonces, esto está girando, bueno, es el que se encarga de empezar a abrir la válvula, mantenerla durante un periodo determinado abierta y después empezar a cerrarla. Ese esfuerzo, en ese esfuerzo, digamos, la válvula cuando se abre, por supuesto que hay un resorte, ya lo vamos a ver en otras láminas, que es la que lo va a obligar a cerrarse. Y en realidad es casi que te están pegando un martillazo todo el tiempo. O sea, hay aceite, el aceite tiene que tener una capa determinada, y en eso es donde es importante la luz de válvula, porque si tiene poca luz, el aceite no puede entrar y formar la película, y si tiene mucha luz, lo que va a recibir es realmente un martillazo que va a romper la película de aceite. Entonces, eso es importante. Entonces, decimos, la válvula golpea 50 veces por segundo contra el asiento. Entonces, ahí tiene que tener una resistencia mecánica importante. Tiene también, digamos, una gran fatiga en cuanto a la parte química, porque está en contacto con el combustible y con los gases de escape. Esos gases de escape, que son, sobre todo por la temperatura, las variaciones térmicas, pueden producir, digamos, picaduras. De hecho, producen picaduras. Y esas picaduras se van a notar sobre todo en la parte donde más sufre, que es el asiento, y cuando se empieza a picar, empieza a dejar de cerrar herméticamente. Entonces, perdemos eficiencia en cuanto a la compresión o también en la admisión, cuando se necesita que la válvula de escape esté bien cerrada y no haya fuga. Entonces la
una gran dureza lo que sería el pie de la válvula, porque es la que está constantemente rozando contra el asiento. Entonces, tienen un material mucho más duro en la parte del pie y un material más resistente a la temperatura en la parte de lo que sería la base de la válvula, donde va a estar cerrada. Algunas válvulas las van a ver que son huecas y tienen sodio adentro para refrigerar. En navegación se empezó a usar eso, se usa en competición. Y ahora los motores de HP hay una versión, la de más potencia, que tiene la válvula. En la válvula de escape se utiliza la válvula de sodio. El sodio tiene la fusión, o sea, la fusión del sodio se produce a 98 grados centígrados, imagínense que el agua a cero, pero la ebullición a 735, o sea, tiene 9 veces más, digamos, poder transmitir calor, la conductividad para el pasaje térmico que el acero. O sea, entonces, justamente la parte más caliente, lo que hace es sacar el calor del pie de la válvula, que es donde está soportando el fuego en el escape, se podría decir, y entonces lo lleva a la parte del eje de la válvula, que sería el vástago, para que en el contacto con la guía lo disipe. La válvula disipa a través de la guía y solamente en el momento que está cerrada, que tiene contacto con la tapa y puede disipar la temperatura ahí. Estas son las válvulas bimetálicas y acá. Profe, otra Sí. consulta. ¿Y lo que lubrica las válvulas? La válvula, ahora lo vamos a ver en otra presentación. Voy a buscar un vaso de agua. Bueno, gracias. Bueno, acá tenemos un corte de lo que sería, digamos, dentro de la capa de cilindros. Nosotros vamos a tener, acá esta sería la guía de válvulas. Una de las partes más duras, digamos, que también lleva un tratamiento térmico del cementado, y lo que más dureza se le da es a la punta de la válvula, que es donde la va a tocar, nunca la redondea, porque va a tocar un balancín o el botador. O sea, ahí es donde tiene siempre el golpe. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo se lubrica? Por la parte de arriba, digamos, va a tener esto tiene los tornillos puestos. No, flojos. Acá tienen, no sé si uno que me preguntaba, que me mirara haciendo cara de qué estoy hablando, acá se ven las levas, ¿no es cierto? Y ahí tienen los botadores. Entonces, en realidad la parte de arriba de la válvula está generalmente sumergida en aceite. En motores como el BR12 o el Corino, el Tornado, esos no están sumergidos en aceite porque tienen, digamos, están con muy poca lubricación arriba, porque no tienen el Torino sí, pero el BR12 no tiene la rugosidad arriba, entonces no necesita tanta presión, tanto caudal y todo eso. Pero el aceite entra por lo que deja filtrar el retén. Algunas, digamos, la mayoría vienen con retén y el retén deja pasar una cantidad calculada de aceite. Y entonces es lo que alcanza para que mantenga y lubrique la zona de la parte de la guía. Y en general algunos motores pueden tener una descarga para que por supuesto el aceite no pase hacia adentro. El problema es cuando pasa de la guía hacia la válvula. Imagínense que si hablamos de la válvula de admisión, cuando el pistón está haciendo admisión, o sea, cuando estamos en el tiempo de admisión, hay una aspiración. Por acá tendríamos lo que es la lumbrera de admisión que va hacia el carburador o la pantalla motorizada que tenga, y también puede aspirar el aceite que está en la guía.
camisa que tiene un bronce sintetizado, algún tipo de bronce que es antifricción y tiene una ranura para que el aceite, digamos, vaya por ahí. Una parte de ese aceite se va a quemar y el aceite se va a consumir. Y el que diga que tiene un auto que no le baja un milímetro la varilla del aceite es por lo que está midiendo un aceite. Eso en cualquier charla técnica de lubricante le puedo decir, o sea, hoy es normal que los motores consuman aceite. O sea, inclusive en muchos manuales de Toyota, por ejemplo, la parte de la Toyota Hilux, o sea, hay una parte, hablando de 10 años para atrás, a lo mejor ahora por una cuestión de marketing han eliminado, pero hay una parte donde dice de normal consumo de aceite. Y ese normal consumo de aceite va a variar según la carga del motor. O sea, si yo lo utilizo con 1000 kilos encima, el vehículo va a gastar más aceite que si no. A mí me pasó, porque hicimos el motor de una camioneta, una Toyota, y en menos de 6 meses vino el grúa con el señal clavado y no tenía una gota de aceite. Y si perdón, mi ingeniero entendía, sabía, yo conocía eso, habíamos hablado del tema del aceite y en el manual decía eso y no pudo reclamar nada de nada porque en realidad él creyó que no le había medido la varilla, la tenía en un campo sacando de una extracción de no sé qué material lo hacían allá en la zona de los farmos, en Soto, más arriba, sacaban un carro que pesaba 1800 kilos, primera forma que se ve, pues, la fundida, o sea, los motores THP gastan aceite, que es una maravilla, y tienen problemas que gastan mucho por las vías, ¿sí? Pero también es porque no utilizan el aceite que deben usar y entonces pierde la viscosidad, la temperatura, no esas cosas. Pero se lubrica, no es lo que preguntó, se lubrica por la guía. Bueno, y acá estaríamos viendo un corte del conjunto armado, ¿cierto? O sea, tenemos, ahí vemos la válvula, esta sería la guía, que estaría justo en un corte, en el motor, el Torino también se lo ve bastante bien. Tenemos un resorte, el resorte va a ir por un lado, va a ser tope en la base de lo que es la tapa de cilindro, donde está el alojamiento del resorte. Y por el otro lado, digamos, vaya que ya vamos a ver el compuesto, la válvula tiene también una ranura, acá dice ranura de retén, en realidad se refiere a las piecitas que son las trabas de válvula, que son los retenes que hacen que a través de una pieza que le dan sombrerito, que parece un sombrero, es la que hace que el resorte quede comprimido. O sea, se tiene que haber una herramienta especial para comprimir el resorte, se pone la trabita y esas dos medias lunas, digamos que están, bueno, ya la vamos a ver. Y entonces hace que hace falta un prensa válvula. Claro, sí, los prensa válvula de antes, hoy en ninguna tapa la podemos usar, porque son imposibles. Pero sí, se utiliza algún sistema para más. Hay tapas que tienen los resortes metidos allá adentro, o sea, es bastante complicado hoy el armado de las tapas. Entonces, el resorte lo que va a hacer es que va a quedar con una tensión determinada, que está totalmente calculada para que en descanso ejerce una presión para que la válvula cierre, ¿no es cierto? Y haga hermético el sello para que se pueda, digamos, impedir que la compresión se escape en el momento que comprimo, fundamentalmente eso. Porque si yo tengo fugas por los asientos, no voy a comprimir. Si no comprimo, no elevo la temperatura de la mezcla y entonces no va a explotar. Ese básicamente va a ser no va a producir el combustible. Acá se alcanzan a ver los balancines, que son los que van a comunicar la presión de los cajones de válvula, que serían las levas, para comprimir el resorte y que la válvula se abra. Después la válvula se va a cerrar
porque el resorte la va a hacer volver a su lugar original. ¿No? Bueno, estas son tapas con 2 válvulas por cilindro por 4 válvulas por cilindro. Puede haber tapas que tienen 5 cilindros. Siempre vamos a tener la válvula de mayor tamaño, va a ser la válvula de admisión, porque es mucho más difícil hacer admisión de mezcla que después por la presión del pistón sacar los gases quemados. Entonces, siempre va a haber una válvula más grande que otra y va a ser la válvula de admisión. Cuando son 4 válvulas o motor multiválvula, puede haber 3 válvulas, puede ser 4. Si son 3 van a ser 2 de admisión y 1 de escape. Y si son 5 son 3 de admisión y 2 de escape. Bueno, ahí vemos el corte de la parte de los seguritos. Tiene el chaveterito este o el original por el seguro, las 2 medias lunas, y es lo que sostiene el resorte. Y estas son las piezas, ¿cierto? Lo que van a hacer, que vienen de distintas formas, tamaños, eso es. Y hablando de los retenes, estos son los retenes que van a ir, digamos, cerrando entre lo que sería el pie de válvula y la guía. Pero el retén tiene que permitir de alguna manera que pase una cantidad controlada de aceite, porque esto sin ninguna lubricación. No tiene lubricación forzada, pero se iría siempre para el lado del motor y entraría a la cámara de combustión. Sí, hay muchos motores que tienen galerías de aceite que la enfrían a la guía. O sea, hay parte de la galería interna de la tapa de cilindro que pasan por la guía para sacar calor. Digamos, en eso sí. Bueno, estas son otro tipo de... Y ahí vemos el conjunto completo. En eso vamos a ver, hay tapas que tienen un solo resorte. En general, cuando tienen un solo resorte, son resortes que se llaman de acción progresiva. En suspensión se los llama de acción progresiva. Entonces son resortes que tienen las primeras espiras digamos más juntas y después tienen las espiras más separadas. Entonces, para que tienen una fuerza progresiva, digamos, van a comprimirse primero las más juntas, que por el tipo del ángulo del alambre tiene menor presión, y después cuando esas espiras se comprimen, las otras hacen más fuerza. Eso en general es para que tenga una fuerza progresiva en cuanto a la presión de la leva con respecto al botador. Es para eso. Y si no, están los motores con doble resorte, donde la acción más dura la va a hacer los resortes más chicos, que es cuando se comprimen más tarde, digamos, se podría hacer. En eso, es importante, el resorte tiene que tener una dureza exacta para no permitir el rebote de la válvula, porque llega un momento que físicamente es imposible, por el peso de la válvula, que no tienda a rebotarse, que es cuando el límite de revoluciones de un motor en general está dado por el rebote de válvulas y el límite, digamos, de rotura de los pistones, cosas así, pero mientras más, por eso también se hacen multiválvulas, que son más pequeñas, menos masa en movimiento. Es una de las razones. Bueno, y este es el árbol de leva con sus orificios de lubricación. Va a tener un sistema similar al cigüeñal, o sea, por las bancadas de apoyo va a entrar el aceite, y en general los árboles de leva son huecos, entonces está lleno de aceite y sale por las levas para que la leva lubrique la parte del contacto del balancín. Creo que acá se acaba. ¿En qué hora estamos? Porque quería mostrar. Y un motor de combustión a nafta. Ok. Sí. Nosotros tenemos algunas preguntas de
Dale. Bueno, yo siempre hablando de agua. Yo necesito saber que la cantidad de luz de dar, bueno, si tiene un estándar, por ejemplo, un motor de freno, un motor de freno, ¿cuánto luz puede dar un aro? Vos cuando te referís a la luz de aros, me imagino, una de las materias que me costó probar fue aparte digo, con técnico era el aro es un segmento, ¿no es cierto?, que es así y tiene una puntita, ¿no es cierto? Y ese segmento no se están tocando las puntas, sino que vos tenés que hacer fuerza para que se junten. Cuando eso es lo que sería el descanso. Cuando lo metés en el pistón, ¿cierto?, lo tenés que abrir con mucho cuidado porque si lo abrís más se corta. Por eso sí, es duro y es frágil. Entonces, no lo podés, cuando el aro está nuevo, sobre todo el primer ranura, no lo va a querer torsionar porque se va a partir con seguridad. Cuando se recalentó el motor y lo sacamos, como eso lo vemos nosotros, el aro lo saca y lo dobla y queda hecho un rulero porque ya perdió toda la característica. ¿Vos te referías a eso, a la luz entre puntas? Sí. La luz entre puntas, y acá es difícil porque vos debés estar haciendo una reparación, algún cambio de aro o algo de eso. Vos tenés acá el cilindro, ¿no es cierto?, con la base, o en ese caso, vos tenés un Renault, un Clio con el motor aquel, C3L era el motor, ¿o sí? Bueno, ese motor tiene camisas, entonces lo peor que puedo hacer es hacer un cambio de aro, o sea, porque la camisa es muy finita y tenés una cuestión ahí que la camisa va a tener un desgaste. El otro día cuando hablamos de las mediciones, la camisa se gasta, digamos, groseramente se gasta así. ¿Por qué? Porque el aro, ustedes vieron el dibujito del pistón, yo tengo el pistón acá, y tengo la primera ranurita acá, ¿no es cierto? Entonces, y el recorrido del pistón es de acá hasta acá. Entonces, la primera ranura me va a gastar hasta por acá, la segunda ranura me va a gastar hasta por acá, y la tercera hasta por acá. Y lo mismo pasa acá. O sea, donde más se gasta el pistón es donde en una camisa vemos la rebarba, que se llama, no, esta no tiene nada. O sea, si vos lo desarmaste, a lo mejor tocas así y sentís que tiene una rebarba. Y tiene un escaloncito, haciendo tu precio. Tiene un escaloncito, eso es desgaste. Vos le tenés que hacer una bruñida porque si no lo bruñís, la camisa es un espejo después que se gasta. Y tiene que tener esa raya de bruñido para que microscópicamente el aceite se deposite en esa bruñida. Es para eso, no es para otra cosa. O sea, el motor se rectifica y tiene, si uno lo ve, tiene unas rayitas así como helicoides, que son microscópicas rayas para que el aceite esté ahí y participe como un agente, digamos, lubricante. Entonces, vos lo vas a hacer cambiar, porque yo lo he hecho cuando uno tiene que hacer andar en auto. Vos vas a poner el aro en la parte superior del cilindro, ¿no es cierto? Casi cercano, abajo de esa marquita donde no toca, y le vas a medir la luz. En ese diámetro debe ser 77, creo que era el Sí, 0.65 o algo así. No, pero digo el diámetro del cilindro me parece que era 77. 76. Bueno, en 76 igual le podés llegar a dar como mucho entre 12 y 15 centésimos, buena zona, ¿no es cierto? No le podés dar menos de eso porque cuando se caliente y se dilate, si se tocan las puntas se va a clavar, ¿no es cierto? Porque va a quedar apretado contra el cilindro. Ahora, vos dale, a menos que le des 15 y llevás después el aro, con el pistón sin aro lo empujás hacia abajo y
llevarlo a mitad de carrera y volver a medir la luz. Y lo más probable es que tengas, a lo mejor si acá tenía 20, acá vas a tener 10. Y es prácticamente la medida de la, ¿cómo se llama?, de la conicidad. Profe, y si ahí usted ya lo gruñe y lo pasa, ahí viene el problema que queda subiendo aceite. No, vos lo gruñes. Y uno cuando lo quiere gruñir, lo que quiere es que desaparezca esta raya de acá. Claro. Entonces le vamos a dar masa, pero claro, estás gastando esta parte. Lo que estás haciendo es hacer más grande el cono. ¿Cierto? Y además estamos tomando en cuenta que además el cilindro se ovalizó. Porque en el momento que, si yo tengo, a ver cómo lo más, si yo tengo el pistón, digamos que tengo la biela acá. O sea que tengo el perno de esta forma, ¿no es cierto? Ahí está la biela. Cuando esto explota, digamos, la biela hace el trabajo para acá. Y acá hay muchísimos kilos por centímetro cuadrado o milímetro cuadrado haciendo fuerza para abajo. Y como la biela está tirando para acá, el pistón se va a apoyar de este lado. O sea, por eso nunca se supone que hay que, en la forma que uno arma, los aros nunca tienen que estar en la línea de los pernos, ¿no es cierto? Tienen que estar siempre lejos de la zona donde el pistón se va a apoyar. Entonces el cilindro, si yo también lo puedo medir con un comparador, el cilindro está ovalado y está cónico. Entonces, vos podés hacer el cambio de aro si lo pudiste medir a la camisa y está chanto, digamos, o sea, como que no tiene más de 3 centésimas de deformación. Pero si vos tenés 20 centésimas acá y 10 cuando el pistón llegó a la mitad, le vas a dar entonces 20 acá arriba va a tener 30. Ya vas a empezar a tener un motor que va a gasear, porque va a pasar, la compresión se va a pasar a esa ranura. Y el otro programa que claro va a estar haciendo el trabajo. Va a estar abriendo y cerrando 50 veces por segundo. O sea, si tenés la suerte de que no se quiebre y se parta, en general va a tener entonces por un aro de cambio de aro, un aro más blando que no sirve. Pero podría hacer un cambio de aro o algo así, no hay ningún problema. Si podés hacer medir las camisas también. Ahora, haces esa comparación, comprate una sonda, porque tener un comparador es más caro. Sí, porque tengo el dado 0.60 algo así, de arriba y de abajo. El desgaste arriba del pistón y el desgaste de abajo. O sea, tenés una diferencia de... Es como si me diera igual, de abajo y de arriba, el punto superior y el punto inferior. ¿Y vos tenés 0.60 de luz entre puntas? Sí. Y está muy gastado. Es mucha luz entre puntas 0.60. Es la luz de la bujía, es mucho. 0.20. Yo no tengo los manuales de esos motores. 0.20. ¿Eh? 0.20. Bueno. Son 20 centésimos. Sí, eso, por eso. Tenés 3 veces más. No existe una camisa supermedida, te daría la medida que tuviera como 0.25, por ahí una cosa así. Vas a hacer un trabajo que no va a servir. Entonces hay que cambiar todo, la camisa, el pistón, no sé. Supongo. Si tenés, pero vos estás midiendo un aro nuevo o un aro usado. No, el mínimo que estaba usando. Es que solamente quise cambiarlo como tenía problemas de agua, me pasó el agua. Sí. Y bueno, tenés que sacarle la camisa, todo eso. Después que para volver a armar de nuevo, quiero ver si está bien. ¿Pero estás usando el mismo aro? Sí, el mismo. No, claro. ¿Por qué tenés esa diferencia de luz? Porque cuando hablamos, lo que se gasta, o sea, las 50 veces por segundo de sube y baja, lo que está friccionando es el aro. El aro, digamos, tiene un segmento, o sea, si lo hacemos grande, el aro tiene esta forma, ¿no es cierto? Bueno, debería ser igual. Si esto es lo que fricciona contra la camisa, esto se va gastando
¿qué va a pasar? La punta se va a ir abriendo, porque va perdiendo tensión, porque cada vez está más finito. Esta pared cada vez más finita. Entonces vos tenés eso en el desgaste de aro, tendrías que probarlo con un aro nuevo. Poner un aro, el mismo aro que usaste, no te va a servir. Puedo así cambiar el aro y no tenía que identificar la camisa o... No, en esos motores tienen la ventaja que se cambia el conjunto. O sea, la verdad que hace mucho, porque venían en una caja, venía la camisa, las 4 camisas, los 4 pistones, los 4 perros. Que mandaría es cambiarle todo con el conjunto, la camisa, todo eso. Eso sería ideal, y lo bueno que tiene ese motor te queda todo nuevo. Pero tenés que hacer controlar el cigüeñal, la riela, digamos, todo un... Bueno, vos lo desarmaste porque filtraba por los anillos de la base de la camisa. Sí. Es lo que hablábamos la otra vez que no se encontraba. Claro. No te hubiera hecho... Si era ese el problema y el motor está andando bien, no necesitabas sacar el pistón de la camisa. Vos podías sacar el conjunto todo armado, lo podías poner en un motor que está más o menos bien. Es raro que pase eso, digamos, pero no es algo que yo no lo haría con un cliente. A mí, si el motor anda perfectamente bien, no me gasta aceite, yo no estoy desarmando los aros, estoy sacando el conjunto completo. Ahora, me imagino que si tiene 60 euros aro vivo es porque el motor está gastado. Va a hacer un trabajo que va a hacer un parche y no te va a servir. Ahora, el problema de los FI es que no tienen camisa flotando. No, en ese caso hay que rectificar, poner pistón supermedido. Claro. Tenés esa desventaja, digamos, la camisa cada vez más fina, cada vez hay más problemas para disipar el calor. Y hoy los motores, la mayoría, no se aguantan. El motor de la que hablamos hoy, el Puma, el 2.2, ese motor es barato, en relación a otro es muy barato el semi-armado porque no se puede reparar, no queda bien. Entonces la gente que lo repara lo termina después. Una vez que se le clavó, los mismos se terminan poniendo nuevos porque no son irreparables. ¿Qué otra pregunta tenés? No digo, si no les molesta que contestemos esto, por ahí de paso hay información. ¿Qué? Bueno, viste la banda de cigüeña, donde dice la bancada. Sí. ¿Cuánto kilo de Newton puede dar para ajustar? Esas llevan 7 kilos, 6 kilos y medio, me parece que se llevan. Y tenés que tener un tornillo, eso no lo podés dejar flojo y no le podés ajustar más porque se puede cortar el tornillo. Esos motores de base no cambiaban, no se cambian poniendo la bancada. No se puede. Porque hay muchos motores modernos que tenés que cambiar por una biela. Te tenés que dar 7 kilos y 4 y media o 5. Te puedo traer después los datos. Y también para la tapa de cilindros, ¿cuánto se puede La dar? tapa de cilindro, ahí hay que ver, es lo que yo te decía la otra vez, tenés que fijarte si tiene. ¿Qué modelo era el auto? 98. Y justo en ese momento empezaron a venir los bolones cambiables. En un Renault yo le daría 7 kilos y no más de eso. Profe, otra cosa, dígale cómo se ajustan los bulones tapa de cilindro. Sí. Sí, vos primero tenés que ver qué junta tenés, ¿no es cierto? Y si le cambiaste o no los bulones, eso ¿estás consultando algún rectificador o algo? No, antes que rectifica la tapa cilindro. Yo no me acuerdo, pero era en la época de los R19, no se le cambiaban, eso no se cambiaban los bulones, ¿no? No, pero no está muy gastado, no. O se le han sacado varias veces, o se ha recalentado. Si se ha recalentado, sí, hay que cambiar. Pero lleva torque, no angula. ¿Cómo? Se ajusta con Con torque. torque. Claro. 8
la tapa del cilindro, vamos a pasar a la... Tener la tapa del cilindro que es un ladrillo, digamos así, y tiene 10 tornillos, ¿no es cierto? Sería así, ahí la 16, ahí tenemos 10 tornillos. Hay uno que lo hizo con cabeza muy grande. Sí, este es alto. Ahora sí. Entonces, vos poner la tapa, te conviene, digamos, arrimar todos los tornillos y darle 4 kilos a todos. O sea, primero, un primer ajuste. Y tenés que ajustar según el librito naranja de la nosotros trabajamos en Pastorino cuando vamos por la cuerda, digamos, vos tenés que ajustar primero este, después este, y después elegir. Podés decir después este, y después, bueno, así. Hay otros que dicen que es en espiral, pero en el librito te enseñaba a hacerlo de esa forma. Entonces, no, ¿por qué? Porque vos tenés que ir ajustando del centro hacia afuera, la junta se va a ir comprimiendo y la junta que también va a ir, digamos, sacando el aire que hay entre las capas. Entonces vos le tenés que dar primero 4 kilos y lo dejás, yo hago eso, lo dejo 10 minutos. Después aflojar un tornillo, o sea, aflojar 90 grados, y ahí sí le das el torque final, que yo no me acuerdo, entre 8 kilos. O sea, y le das 8 kilos, a aflojar le das 8 kilos a todos. Y después ponerlo, lo ideal, lo recomendable es ponerlo en marcha, dejarlo que levante temperatura, prender el electro, lo parás y al otro día la volvés a remeter, o sea, aflojas y le das 8 kilos a todo de nuevo. Porque la tapa, digamos, cuando calentó, levantó temperatura, la punta tiene, digamos, por más que no son multiláminas, son puntas que son todo con la forma de construida de toda presión y hay capas de aire interna y bueno, cuando se afloja esa capa de aire el material cede y si cede el material los tornillos se aflojan y entonces en definitiva pierde presión los aritos de fuego de la punta, lo traen a mirar y se te va a volver a quemar. ¿En qué época estuvo en Pastorino? Yo tuve desde... No hay otro pueblo, ¿sabes? ¿No hay más preguntas? Bueno. ¿Cómo estamos en tiempo? ¿Se animan a que veamos la diferencia entre los diésel y rápidamente? Vamos a hacer el mismo, aprovechando este dibujito. O lo vamos a ver acá. Nosotros tenemos este motor, tiene un carburador, ¿no es cierto? Este carburador tiene dos funciones. Digamos, por un lado, ¿alguien tiene un martillo? Bueno, el carburador tiene dos funciones. Por un lado, con la pantalla, lo que hace es regular la vena de aire, digamos. El motor, cuando está en ralentí porque le entra poco aire. En el caso de estos carburadores, en un autocarburador le entra poca mezcla. Entonces, yo voy acelerando, cuando acelero es porque empiezo a abrir la pantalla, entonces el motor que está girando, digamos, empieza a ingresar más cantidad de mezcla, lo que quiere decir que se llena más el cilindro, o sea, y llega y empieza a avanzar, a aumentar la velocidad. Porque al abrir la pantalla le entra más combustible, la energía que se produce en el momento de la combustión es más grande, entonces el motor acelera. No solamente eso, también lo que hago es avanzar el encendido, porque si esto gira a 800 vueltas, tengo un tiempo determinado para comprimir la mezcla, saltar la chispa. Cuando gira a 3000 vueltas, tengo menos tiempo, entonces tengo que avanzar el encendido y todo ese tipo de cosas.
Entra la mezcla, se comprime y acá hay un sistema de encendido que lo vamos a ver en la parte periférica, que tiene que largar una chispa de alta tensión en la bujía, una corriente eléctrica. Como hay un arco, se produce una chispa, para decirlo apropiadamente, digamos, no un magiclick, digamos. Y entonces, en un tiempo exacto que va a estar condicionado a lo que era el reglaje de distribución que vimos cuando lo pusimos exactamente a punto. También el distribuidor tiene que estar a punto para que salte la chispa en un momento tantos milímetros antes que el pistón llegue arriba, ¿no es cierto? Ahí inicia la combustión por el aporte de la chispa y se inflama la mezcla y produce, digamos, la energía, ¿no es cierto?, el trabajo. Para eso nosotros vamos a comprimir el aire aproximadamente, la mezcla, perdón, porque esto es un vehículo naftero, 9 veces a 1, hablamos de 9 días a 1 la relación de compresión. No la podemos comprimir demasiado más porque la nafta tiene un poder antidetonante determinado, si no se detona sola. O sea, el límite de la compresión está dado por la calidad del combustible. Por eso los vehículos de competición usan naftas con aditivos, que no tiene que ver con lo que es la nafta, la Plus, o no sé cómo se llame, la Euro, la Super y la más Super. En realidad ahí hay distintos tipos de aditivos que hacen que la combustión sea más limpia, pero hay una diferencia muy pequeña entre los, creo que es 95 a 98 octanos. O sea, cualquier vehículo puede andar con cualquier grado de nafta. Lo que pasa es que para el sistema de inyección y para los catalizadores es mucho más sano, digamos, poner una nafta premium que una nafta super común, digamos, ¿no? Común no existe más. Nafta super o premium. La premium tiene aditivos que favorecen a la vida útil de la sonda lambda, de los catalizadores y todo eso. Sí. El metano tiene, porque en algunos casos en la competición se usa también el metano, lo mezclado puro. El metano tiene mucho más canaje que la nafta común. ¿O por qué lo usan más al metano? No sé qué valor de tanaje tenga el metanol, porque en realidad la compresión es la misma. Claro. O sea, el metanol lo que tiene es un poder calorífico muchísimo mayor. O sea, la energía que está contenida en el combustible del metanol es superior. Entonces, cuando combustiona es dinamita, digamos. Genera muchísimo más calor, por lo cual tanto genera muchísimo más trabajo y entonces tiene más potencia. Yo pensé que lo usaban con los canales o alguna cosa así. No, porque esos vehículos en realidad creo que se le inyecta metanol en determinado momento cuando quieren darle la máxima potencia. Pero es momentáneo porque si el motor vuela, porque tampoco los fierros aguantan tanta presión. En el caso de aquel motor hay una diferencia importante. Los cables de bujía se transforman en cables metálicos, se podría decir. O sea, en vez de tener cables tienen unos caños, ¿no es cierto? Esto es un motor antiguo que... ¿Cómo trabaja esto? O sea, hace admisión, pero si se fijan, no tiene pantalla. O sea, esto no controla, digamos, el diésel no controla. Esta pantalla la tiene los Volkswagen, simplemente cuando vos lo parás, estrangula la masa, estrangula la vena de aire, y es para que el motor entonces cuando frena no pegue esas vibraciones tan grandes. Es porque si yo le tapo la boca, acá adentro no se comprime nada, porque no entró aire. Entonces, yo quiero hacer arrancar un diésel cuando, si querés purgar los inyectores, un diésel, si querés, yo le tapo la boca y el motor empieza a girar cada vez más rápido porque no está comprimiendo nada. Quiere decir que ustedes compriman si hay aire en el cilindro. Si yo le tapo la boca, no entra aire, no va a comprimir. Entonces, el diésel no regula la velocidad por restringir la entrada de la vena de aire, como lo hace el naftero. ¿Cómo hace esto? Hace admisión, lo que admite es aire. O sea, acá no hay ninguna mezcla, los inyectores están de este lado, ¿no es cierto? O sea, y la admisión está de este lado. Esto admite aire, entonces lo comprime, pero lo comprime
alrededor de unos motores entre 18 y 20, 21 a 1. O sea, el doble de compresión. Entonces el aire, por supuesto, va a estar muchísimo más caliente de lo que está en un motor de combustión. Y lo que inyecta, en vez de tirar una chispa, lo que inyecta es un chorrito de gasoil atomizado, ¿no es cierto? Ya vemos cómo hace eso. El gasoil tiene, digamos, una propiedad que se va a inflamar por temperatura. Entonces, cuando atomizado se mezcla con el aire, digamos, se inflama en el contacto de la molécula de gasoil con la molécula de oxígeno, porque siempre lo que participa en la combustión es el oxígeno, no el resto del aire. Entonces, decir, bueno, ¿cómo hacemos para inyectar gasoil controladamente? No lo voy a inyectar en cualquier lado, también lo tengo que inyectar en el momento justo donde está la compresión casi culminando en la carrera de compresión. Yo tengo en el tanque, en vez de tener nafta, tengo gasoil, voy a tener una bomba, algún sistema que me va a traer el gasoil hasta la bomba inyectora. Y la bomba inyectora lo que va a hacer es, tiene una cámara de baja presión adentro, que es la bomba baja, digamos, la que trae el gasoil, y lo va a meter en unas cámaras de alta presión. O sea, lo comprimo con pistoncitos, como una de las bombas viejas, otras que son rotativas, o sea, hace admisión y tiene una esfera elíptica que, digamos, va a hacer que lo comprima el gasoil, lo manda por los cañitos, y entonces la bomba tiene que superar la presión de compresión del gasoil, tiene que superar la presión de los resortitos que hay dentro del inyector. Un inyector se abre después de los 120 bares, o sea, más o menos 120, 140. Entonces, la bomba tiene que elevar el gasoil a 120 bares, y entonces ahí, a 120 bares, por unos orificios súper microscópicos, va a entrar atomizado. Y ahí se produce la combustión. En los motores más modernos, digamos, estos eran motores que no inyectaban directamente el cilindro, sino tenían una cámara, era inyección indirecta. Tiene como una precámara donde ahí se empieza a producir la combustión y después de la precámara sale el cilindro ya en el frente de llave. Y después hay vehículos más modernos como fueron los Megane, los Turbo Diesel, digamos, de Renault, los Volt TDI, bueno, todo eso tiene que ya tenían inyectores que estaban directamente al lado de las válvulas. O sea, inyectaban en la cámara de combustión, que la cámara de combustión está en la cabecita del pistón. Pero ahí ya necesitabas más presión, o sea, bombas más evolucionadas. Y hoy, bueno, por ahí en la próxima clase de Robert, están, como el Clio que está ahí, los vehículos son diésel pero con control electrónico, o sea, que se llaman Common Rail. Habrán escuchado las palabras del Common Rail. ¿Qué es lo que tiene? Un tubo que es el riel común, ¿no es cierto? Y de ese tubo salen las conexiones a los 4 inyectores del motor de 4 cilindros. Pero esos 4 inyectores no van a abrirse por presión de gasoil, sino que tiene una bombita que levanta hasta 1000 bares de presión. O sea, es mucho. Es mucho y es hasta peligroso manipular los caños de los inyectores cuando el motor está en marcha, porque un chorro de eso te pega en el ojo, te perfora el ojo, ¿no? De un balazo. Entonces hay que tener muchas precauciones. Regulando está nada más que entre 150 bares, o sea, es 3 veces más lo que tenían estos motores, ¿no? Entonces por todos lados es peligrosísimo. Estos caños, vos lo ves así, tienen más o menos 6 milímetros de pared exterior, pero el agujerito de adentro debe tener 0,6, 0,8, muy chiquitito, por la gran presión que tiene que tener, digamos, ejercida por el líquido, ¿no? Para poderlo contener. Entonces, la diferencia es que va a haber presión siempre, los inyectores van a estar, digamos, con presión constantemente. Y cómo trabaja, trabaja por un pulso, una señal electrónica que le va a indicar en qué momento exacto va a abrir. En vez de que la bomba era como un distribuidor de gasoil, porque es mecánico todo,
tiene un sistema electrónico que sabe la posición, que lo vamos a ver cuando veamos ya la parte de electrónica. Y entonces el pulso electrónico lo que hace es abrir un canal hacia el retorno. Entonces hay unas diferencias de presiones que hacen que se eleve la agujita y el inyecto. Pero básicamente las diferencias son esas. ¿Cómo acelera en el caso de ese motor? Acelera porque el sistema, cuando yo aprieto, cuando muevo el acelerador, lo que hace es mover unos mecanismos internos a la bomba que avanza el momento de inyectar el gasoil. Entonces, lo empieza a avanzar y también aumenta la cantidad de gasoil que inyecta, entonces también genera más calor, la explosión es más fuerte y entonces el motor acelera. Pero no controla la vena de aire como los motores, sea a carburador, sea como este, que es un motor a inyección electrónica, tiene también una pantalla. Que esta pantalla la comanda un motor que va a trabajar según lo que yo acelere, pero digamos, todos los motores por chispas van a ver que controlan la vena de aire y los motores diésel lo que hace es controlar la inyección de gasoil más, menos y avanzando. Y en el caso del 1.5 del DSI, de esos de los de Renault, que son un desastre, ¿trabajan igual que esto? Se larga, sí. Esos motores son una maravilla. Sí, pero... Lo que es un desastre es la calidad del combustible, no es. Pero el motor es una cosa. Pero acá no anduvo. Trabaja con el sistema Common Rail. ¿Y el F8Q también le pasó lo mismo? No, el F8Q tiene una bomba electrónica. El F8Q es inyección, digamos, es una bomba mecánica con control electrónico de inyección directa. Fue el paso previo a... Primero salió el F8Q y después saltó el 1.5 DSI. Claro. Eso es totalmente distinto al motor que también es turbo, pero que tiene sistema Common ¿Y el Rail. F9Q? Es lo mismo. Entre el F8 y después estaba el F8T en vez del F8Q. Los motores básicamente fueron todos inyección directa, pero con bombas mecánicas, control electrónico. Bien. O sea, los avances los controlaba electrónicamente. No tenía, si vos ves el F8 o el F9, no tienen cable acelerador. No. O sea, como los Focus TDSI o el Astra Vectra que venían con la PT44, que eso sí era un trabajo. Los F8Q, más allá de los problemas con turbo, el aceite y esas cosas, andaban hermosos y gastaban poco. El Renault, el problema principal que tuvo fue la calidad del gasoil, que de hecho muchas Toyota discontinuó los diésel, Honda nunca trajo un diésel en Argentina. Hubo, sabiendo de esas cuestiones, digamos, que las que se venían, ¿cuál era el problema principal? Según algunos ingenieros, tenía que usar, nació el Common Rail y el gasoil que teníamos era el gasoil común, ya con agregados de algunas cuestiones no estándar que se meten acá en los combustibles. Y el problema fundamental es que el retorno, o sea, el gasoil estaba trabajando casi al lado de la cámara de combustión. El retorno de los motores Common Rail llega a levantar a 80, 90, 100 grados la temperatura del gasoil. Y en el tanque, el gasoil tiene una propiedad que es la que tiene los líquidos de frente. Nunca me acuerdo de la palabra, pero son líquidos que tienen la propiedad de absorber humedad. O sea, si alguna vez han ido a una charla técnica de líquido de freno, era una cosa muy interesante. Nosotros no sabemos vender el servicio de cambiar el líquido de freno una vez al año. Nadie lo hace. Pero si vos agarrás tu auto que tiene 2 o 3 años a lo mejor, sacá el líquido de freno y ponelo en una, como si fuera una sartencita eléctrica que te va a medir la temperatura, vos lo pones y va a hervir seguramente a 140, 150 grados, no a 180 que es lo que
Entonces, ese, cuando vos empezás a frenar y los discos empiezan a levantar temperatura, te va a quedar sin pedal de freno porque en realidad toda esa humedad se transformó en gas, ¿no es cierto? En vapor, y perdiste pedal por empezar a haber burbujas de aire. Entonces, el gasoil, ¿qué pasaba? Cuando iba por la rama, se condensaba en el tanque el agua. O sea, venía mucha temperatura, el agua se disociaba, digamos, esa humedad que absorbió, y entonces empezaba a entrar agua a los inyectores. Y cuando entra agua y participa en la combustión, es como que le metiste un soplete al pistón. O sea, los motores se derretían, digamos así. Le pasaba los primeros al Marea TD100, que era un sistema, no el JTD, sino el último sistema de inyección bomba que era parecido. Era un sistema parecido a Renault, pero las derretía las tampecitas. Y era porque ya trabajaban a mucha temperatura, los inyectores trabajaban a 160 bares y también era un soplete. A las Ranger, las primeras Ranger no les pasaba lo mismo también. No sé si eran las 3.0 o las primeras Ranger que venían, no era que acá no había llegado todavía ese gasoil. ¿Puede ser o no? Sí, pero no tuvieron tanto problema con el inyector. Las Ranger tuvieron otro tipo de problemas. La Fiat Toro también tuvo problemas, que era el problema del gasoil. La Toro, el problema principal que tiene es la regeneración. O sea, la norma Euro 6 ya se dice que vos tenés que tener un porcentaje particulado en el escape determinado. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que filtrar los gases de escape con los filtros DPF, digamos, los filtros. Y ese filtro cada tanto lo tenés que limpiar, porque lo limpia el sistema, digamos, aumentando la temperatura en el filtro para producir una reacción química que libere toda esa mugre, ¿no es cierto? Y se vuelva a regenerar. Y no lo hacía. Lo hacía, lo que pasa es que la Toro en Brasil era automática, y entonces lo que hacía la Toro, cuando era automática, hay un momento cuando está en regeneración que no te deja hacer los cambios, o sea, la caja decide qué cambio hay, entonces el motor lo lleva envueltado, ahí se produce una doble inyección, cosa que haya mucho calor y se limpia. En las Toro que se rompieron eran todas manuales. En la Toro caja manual, bueno, te enteraba, porque además cuando te vendían del auto no te decían qué era lo que tenías que hacer. Te estaban vendiendo un perno que solo lo hicieron para Argentina, porque en realidad no lo hicieron para el mercado brasileño. Y entonces, ¿qué pasaba? En esa doble inyección, el gasoil se pasaba al aceite. En realidad, el problema que tenía se fundían porque se diluía el aceite y después iba a pie y te decía que vos sabías manejar. Y bueno, ahí la gente de juicio se comieron. Pero no fue un problema